Bueno, vamos a arrancar hoy con un tema nuevo que viene relacionado de lo que hicimos la semana pasada, que estuvimos hablando de evaluations en general, y ahora vamos a hacer un doble clic en un tipo específico de evaluations, que es quizás el más importante para muchas aplicaciones que se desarrollan en producción, que es RAG Evals, ¿sí? Vamos a ver cómo evaluamos pipeline de RAG. Así que, sin más, le dejo a Petra que va a presentar y antes de arrancar voy a hacer un comentario ahí sobre, No, ¿no? mira, no, Bueno, a ver si lo puedo mutear. Eh, Voy a hacer simplemente un comentario que el título ahí de la presentación que dice RAG Evals contra Retrieval Evaluation, en el fondo es un keyword que en realidad no tiene mucho, no agrega mucho valor versus decir simplemente Retrieval Evaluation. Retrieval Evaluation es lo que estamos haciendo y RAG Evals es algo nuevo que se le pone como label, pero que al fin y al cabo no nos agrega información, así que parte también de esta presentación va a ser bajar a tierra qué significa evaluar RAG y cómo uno puede evaluar RAG correctamente. Así que bueno, ahora sí, Petra, take it away. perfecto, Fran, gracias. Ahí se escucha bien, ¿no? Se escucha bien, sí. Perfecto. Sí, bueno, justamente la idea era disparar eso con esta primera diapo. Solemos ver nombres muy fancy, muy cool, cada vez más. Pasar el Machine Learning, ahora está pasando también con Generative AI. Y si nos perdemos en esas palabras, corremos el riesgo de no querer meternos en un tema por desconocimiento o porque parece mucho lo que sea. Y en el fondo, como dice Frank, hacemos la traducción y sé lo que es evaluation porque yo vengo trabajando en el campo, sé lo que es retrieval. En el fondo es eso. Eso es RAG Evals. Entonces, para hacerlo más mundano, le pusimos esta comparativa. Y de vuelta, no es un learning de qué es RAG y no es la idea perder mucho tiempo en esto, pero de vuelta lo queríamos mencionar como para arrancar. Sabemos que cuando nos referimos al pipeline de RAG, arrancamos con un input. Ese input lo que hace es disparar un search, ¿no? O sea, de documentos que yo tengo disponibles, hago un search para traerme lo más relevante a esa query. Y ese es el contexto que le voy a aportar después a mi LLM para generar la respuesta. Eh, Algo muy importante entender de esto es que, como vemos acá, si todo este pipeline lo tenemos que resumir en pilares, principalmente tenemos 2/3, pero principalmente tenemos la parte de retrieval y la parte de generation. ¿Por qué le sumamos la parte de data también? Porque a veces se da por hecho, ¿no? La calidad de estos documentos y no siempre digamos, la data que tengo disponible es la mejor o es de la mejor calidad. Y en el fondo es la materia prima de todo este pipeline. Si ya de entrada los documentos que estoy embediando y poniendo en mi vector store no son buenos, yo puedo tener un retrieval espectacular y un generation espectacular, porque eso es propio del sistema, pero mis respuestas no van a ser buenas y no van a estar por lo menos acorde a lo que el dominio o el producto espera, ¿no? Entonces, nada, por eso quería hacer esta separación. Y está bueno hacer esta referencia, esto lo dice Jason Liu, y me encanta cuando habla él de RAG, porque dice, en el fondo es un recommendation system, ¿no? O sea, yo estoy yendo a buscar algo que me dijo el usuario, me tengo que traer de lo que yo conozco lo más relevante y encontrar la mejor manera de todo lo que pude encontrar, informárselo al usuario. Entonces, acá son ítems y lo que devuelvo es una recomendación. En RAG son documentos y lo que devuelvo es una respuesta, pero esencialmente es lo mismo. Y está bueno verla de esa manera, porque si no parece como más aburrido RAG. Y en el fondo estoy haciendo algo muy, muy bueno similar a recomendaciones con Pipeline. Y el takeaway de esta parte es, ya vimos el tema de evaluations, lo vimos el Puma Learning pasado, vimos lo clave de modularizar mis soluciones y de poder testear no solo a nivel general, end-to-end, de un input a un output, sino poder entrar a mi sistema, particionarlo y decir, voy a analizar parte por parte para saber dónde está el problema o dónde están las oportunidades de mejora. Y o sea, eso es extensivo a todo evaluation y RAG no queda fuera. Acá pasa exactamente lo mismo. Yo puedo evaluar si las questions o el user input está generando el answer correcto, es una opción, pero no puedo dejar de separar en retrieval y en generation y analizar estas dos partes por separado, ¿no? En isolation, por así decirlo.
Entonces, juntos, separados, para tener un overall metric, también para saber en dónde mejorar y tener mejoras direccionadas. Y esta imagen a mí me encanta porque, digamos, nos muestra todas las posibilidades que uno tiene a la hora de evaluar RAG, ¿no? Y antes vimos cómo era el pipeline, pero ahora vemos que si empezamos a unir cualquiera de estos tres puntos, ¿no? Desde el input hasta el retrieval o el generation, no importa la punta que unan, aparece una métrica o una pregunta que me tengo que hacer y que tengo que responder. Y lo traemos solo visualmente porque creo que es la mejor forma de entenderlo. Eh, Básicamente lo que plantea este gráfico es, bueno, si yo me paro en lo que lo que están preguntando mis usuarios, ¿no? Alguna pregunta que pueda haber hecho un usuario si mi app es conversacional o en cualquier tipo de uso que le esté dando al LLM o a mi app. Puedo preguntarme, por ejemplo, si mis documentos son relevantes, ¿sí? Entonces, esto le pega directamente a mi retrieval. Lo que estoy yendo a buscar a mi vector story, lo que me estoy trayendo para después generar, tiene que ver con con la pregunta, con el user input, con la respuesta válida. Pero si también me paro acá y me salteo directamente al final, bueno, lo que estoy contestando tiene que ver con mi pregunta. Y así, literal, hagan este ejercicio si quieren. En cualquier punta que separen y unan del pipeline, aparece una métrica o una pregunta a contestar, que en el fondo es después una métrica que se refleja en el Evaluation Suite. Acá están la mayoría. Esto ahora vamos a ver por qué es opcional. Yo puedo tener una referencia o no. Hay muchas IVAs de RAG que son reference free, pero cuando tengo reference gano un montón digamos, gano nuevas métricas que son muy útiles. Ya vamos a ver por qué. Pero acá tienen las principales, ¿no? Lo mínimo que yo me debería preguntar en mi solución de RAG para tener distintas aristas en cómo me está yendo. La que acá no está, y que me parece que vale la pena mencionar, es, por ejemplo, ir a mi retrieve context o a mi retrieve documents y unirlo con mi reference answer, ¿no? O sea, si yo tengo una respuesta esperada, yo podría tener una idea de si los documentos que me traje y que voy a usar para contestarle a mis usuarios o para hacer la generation de la respuesta final, contenían todo lo necesario para que yo llegue a ese ideal. No aparece en este gráfico, pero es una métrica muy útil y que me da una idea de qué tan buena es mi data, ¿no? Volviendo al punto este de acá, qué tan bien ando acá. No es solo cómo está performando mi pipeline, es también cómo lo estoy alimentando. Entonces, este es otro concepto que me encanta, esta triada de RAG también como se la conoce, que no es más que un resumen todavía más como comprimido del gráfico que vimos anterior, pero tiene todo lo que un pipeline de RAG contiene, ¿no? De vuelta, el user query, el retrieval, el LLM response, bien separaditas las partes, y acá sí, cualquier punta que une me va a disparar una métrica. Yo pongo lo de Ground Truth Dataset por separado porque ¿no? No es algo que uno siempre, no es algo con lo que uno siempre cuenta cuando arranca. ¿Por qué? Porque obtener este comportamiento ideal de mi aplicación o de mi agente o cuál es la respuesta correcta, de vuelta, no está siempre al alcance, es algo caro de conseguir y muchas veces es, como vimos en el Papa Learning anterior, human labeled o human generated es time consuming, ¿no? No debería estar nunca tranquilo si mi ground truth dataset es algo sintético que tiro y comparo contra eso, ¿no? Entonces, asumiendo que esto está, se me abren nuevas métricas, asumiendo que esto no está, igual puedo hacer rack de pipeline, evaluación del rack de pipeline, pero no cuento con una referencia. ¿Y cómo se lee más o menos este gráfico? Eh, si yo me muevo en este triángulo, nada más en esta triada, tengo lo que es reference free, ¿sí? O sea, no pude conseguir mi ground truth dataset, no sé qué debería estar contestando, pero por lo menos voy a ver cómo está funcionando mi RAG. Y acá es muy importante entender que, como vimos en el Papa Learning anterior, yo puedo tener distintos tipos de evaluators. Yo puedo tener un evaluator programático, o sea, una regla, una comparación, las métricas tradicionales que conocíamos de Machine Learning suelen atribuirse a este tipo de evaluators, o usando un LLM as a judge. ¿Y por qué? Digamos, este concepto de best of both worlds me encanta porque nosotros sabemos que los LLMs no son buenos asignando un score, ¿no? Si yo le digo, bueno, de todo el contexto que yo me traje en mi RAG, digamos, ponerle un puntaje del 1 al 10, ¿a qué tan reflejado se ve ese contexto en la respuesta final?
Eso, al igual que una persona, sería algo como muy subjetivo y yo no me puedo basar solo en ese score. Entonces, lo que solemos hacer en estos casos, cuando tengo que armar una métrica, ¿sí? Cada punta que se une es una métrica, eh, los intento mezclar. Y acá les traje algunos ejemplos como para que se entienda, esto sale del framework de RAS, pero vayamos al siguiente caso. Yo quiero comparar, no una evaluación, en el fondo es una comparación. Lo que está diciendo mi usuario y lo que está respondiendo mi agente. Esa es una métrica que yo podría preguntarme, ¿no? ¿Qué tan relevante es mi respuesta a lo que el usuario preguntó? Si yo lo hago solamente como LLM as a judge, de vuelta, corro este riesgo de que esa métrica o ese score que le estoy pidiendo sea muy subjetivo o sea siempre distinto cada vez que lo corro, no sea tan uniforme. Entonces, una manera de combinar estos dos enfoques es decir, bueno, voy a agarrar mi respuesta, le voy a pedir un LLM que genere posibles preguntas que, que puedan haber generado esa respuesta y salgo del mundo desestructurado. O sea, ya le pedí al LLM que haga algo muy bueno que es generar estas preguntas. Y ya me voy al mundo programático. ¿Qué hago? Calculo toda esa lista de preguntas con la de mi user input y calculo, por ejemplo, un similarity, ¿sí? Eso es una gran forma de darme cuenta si mi response está alineada a mi user query sin depender del criterio de un LLM que es estocástico y que puede estar dándome una respuesta errada o muy subjetiva. Entonces ahí usé el LLM en un step y en un siguiente step usé algo que es 100% matemático, programático y duro, ¿sí? Una mezcla entre LLM Igual, Judge y Programmatic UX. a mí me gustaría sumar sobre el tema similaridad, que eso requiere mucho tuning manual, ¿no? De todos esos parámetros, porque uno no puede aplicar similaridad a ciegas. Eh, la similaridad, si uno no la hace bien y los embeddings no los piensa bien, puede dar cualquier cosa. Sobre todo si los textos, las respuestas son muy largas. Eh, hay que tener mucho foco en testear este tipo de sistemas y ver que uno está satisfecho con los resultados antes de aplicar algo así como evaluación. En mi experiencia, o sea, similaridad es una muy buena métrica para traer ejemplos parecidos, ¿no? a un contexto, pero como selección final es un poco riesgosa porque tenemos esta situación donde de repente se da la similaridad por un criterio que a nosotros no nos parecía lo más importante y sin embargo rankea alto. Entonces, para predicción hay que tener cuidado y hay que evaluarlo muy bien. Sí, está buena ahí la aclaración, Fran. De vuelta, esto de Similarity es un ejemplo puntual de cómo puedo combinar un evaluator en dos steps distintos. Otro ejemplo podría ser si estoy evaluando el contenido de lo que me traje, de lo que pude buscar en mi Vector Store, con lo que se está generando en mi respuesta, ¿sí? O sea, esto es medio como una especie de fact check, ¿no? ¿Qué tan contenida está mi respuesta final en el contexto que yo usé para traerme? Y para generar. Entonces, de vuelta, podría caer en la tentación de ir a pedirle al LLM me ponga un score del 1 al 10 y listo. Una manera de obtener lo mejor de los dos mundos es decir, bueno, voy a transformar mi respuesta final en una lista de facts. Le voy a pedir a un LLM que compare cada uno de los facts y se fije si tiene soporte o si está respaldado por el contexto que me traje. Si es así, que me lo clasifique en una tarea binaria, que para el LM eso es mucho más simple que elegir un score del 1 al 10 para una respuesta genérica. Y después yo me armo mi métrica manual de total de statements correctos o que fueron respaldados por el contexto sobre total de statements. Y de esa manera, de vuelta, usar el LM, le saqué lo mejor que tiene un LM, que es esa parte de análisis, de aplicar criterios desestructurado que no lo puedo hacer programáticamente, y lo transformo después a una métrica que es mucho más sensible a lo que realmente está pasando, ¿sí? Para un LLM, capaz no hay diferencia entre un 8 o un 9. Depende ese arranque hice, me puede haber dado una o la otra. En cambio, una fracción es una fracción, ¿no? Tres statements correctos sobre cinco statements me va a dar siempre lo mismo. Y eso es un poco lo que yo quiero lograr cuando hago estas evaluations. No caer 100% en un LLM as a judge, porque como ya aclaramos también, y en algún momento puede haber un pamparding de esto, tengo que tener un montón de consideraciones a la hora de usar un LLM as a judge. Entonces, lo mejor que puedo hacer es usarlo, pero en lo que sé que hace muy bien,
y sacarle toda la otra parte más bias y hacerlo programáticamente. Eso es de Best of Both Worlds. Entonces, acá, digamos, le doy esta base para que se lleven. ¿Y cuál es la diferencia con cuando sí tengo un Grand Truth Dataset, ¿no? ¿Es expensive? Sí. ¿Es time consuming? También. Pero ¿está bueno tenerlo? Absolutamente. ¿Y por qué? Porque fíjense la diferencia, ¿no? Si yo me quedo en esta triada y hago estos versus nada más, o sea, me fijo qué tan relevante es mi respuesta a lo que dice el usuario, o qué tan bien estoy usando el context para generar, etcétera, eh, solo me estoy quedando en mi pipeline, ¿sí? Y yo puedo estar teniendo un muy buen pipeline de RAG. O sea, yo puedo tener un retrieval espectacular, que mis embeddings están muy calibrados y siempre me trae lo que me tiene que traer. Y mi LLM es recontra inteligente y siempre usa todo lo que viene del contexto para generar, pero después voy a mi tracing y veo que todo el feedback de los usuarios es malísimo, ¿no? ¿Qué puede estar pasando? Bueno, acá es donde necesito este Ground Truth Dataset para salir de esta triada y poder ir a evaluar dos factores que son súper importantes. Product Quality o Knowledge Based Quality. ¿Y por qué es esto? Porque, de vuelta, yo no puedo responder lo que no sé. Entonces, ¿cómo voy a saber si mi knowledge base está completa? Y porque tengo un Grand Truth Dataset con la respuesta correcta que me habrá dado algún experto en el dominio o algún experto en el negocio que me dijo, mirá, nosotros en estos casos tenemos que contestar esto. Y es la única manera que tengo para darme cuenta de que, esto me falta en mi knowledge base. Si algo que está en la respuesta esperada nunca se va a retriviar, entonces no está fallando mi pipeline de RAG, está fallando mi knowledge base. ¿Sí? Y acá la importancia del Ground Truth Dataset. Entonces, con eso hago un assessment de mi knowledge base quality. Y por otro lado, está el tema de, ¿no? de cómo, digamos, qué tan útil le estoy siendo yo a los usuarios. Por eso puse Product Quality o podría ser Service Quality también, pero digo, eh, capaz que yo me estoy trayendo documentos, estoy generando respuestas que en esta triada le está yendo bárbaro, pero no, están súper alejadas de lo que la gente debería contestar o lo que el negocio espera que la gente esté contestando. No estoy siendo útil. Entonces, ¿cómo me doy cuenta de eso ahí, sabiendo qué tengo que contestar? Esto es completamente por fuera de la triada y si lo tengo, se desbloquean estas dos métricas que me dan una gran idea de cómo está funcionando no solo mi RAG, mi solución en general, ¿sí? Esto va más allá de la isolation. Es cómo me está yendo el end-to-end, desde un user input hasta un user output. Ahí puedo agregar algo. Sí, Mandale, Lauta. No, iba a sumar Petra también, que lo venías diciendo en el otro Pampa Learning y lo decías recién, la importancia de medir en cada componente de manera unitaria. En el retrieval, cambio la forma de hacer chunking, cambio el método de hacer retrieval, no uso más keyword, me voy a embedding, o cambio el modelo de embedding porque salió uno nuevo, porque hay uno nuevo que está fine-tunado para el español. Lo que cambia ahí de manera unitaria me puedo medir o actualizo los documentos a documentos nuevos, etcétera, tengo una forma de medirme. Y lo mismo con el LLM, ¿no? Cambio nuevo el LLM GPT-O, GPT-O5 o cambio por algún open source, lo que sea, tengo forma de medirme también de manera unitaria, ¿no? Y después de manera integral. Y lo mismo que vos decías, ¿no? Esa user query de ok, hoy estaba probando con data sintética y ahora tengo data real de los usuarios, cómo me está yendo con eso, etcétera, ¿no? Quiero reforzar ese concepto de lo importante de medirse de manera unitaria en cada componente y tener la medición integral también, ¿no? Del query answer final, me que encanta. quería sumar eso para reforzarlo. Sí, sí, recontra. Y hago doble clic ahí en la otra porque creo que, o sea, no tener esta parte, como estas evals modularizadas, principalmente te traen dos problemas. El primero es que, digamos, no sabes en qué está fallando, por un lado, si te va mal en el overall, no tenés idea por qué. Pero además, ponele que sabes por qué e implementás una mejora, como decía Lauta, podés cambiar tu chunking strategy, podés cambiar el modelo embedding que estás usando, podés no sé, cambiar de vector store, lo que sea. Tampoco sabes si estás acertando o no, ¿no? Como porque siempre estás mirando un score total y capaz estuvo muy bien tu cambio, aportó un montón, pero ahora estás restando en otro lado y como vos ves solo un número, bueno, nada, no mejoraste tu rack. Nada, así no, de vuelta, no tenés visibilidad de lo que realmente está pasando. Sí, ahí sumar lo que decía Juan Pablo, perdón, ¿eh? Estoy, eh, con
lo que sumaba Juan Pablo en los comentarios, este tema del ground truth, eh, que muchas veces armar un ground truth es muy costoso. O sea, uno tiene que mirar PDF por PDF, buscar la respuesta. Uno se puede asistir con un LLM, ¿no? O correr el semantic search y ver tipo qué trae, pero eventualmente uno tiene que chequear que está bien y que está completo. Entonces tiene que mirar realmente mucho el dataset de los documentos para saber que la respuesta es la correcta y la que corresponde, pero es estrictamente necesario, ¿no? Como decías vos, Petra, antes, es necesario. Si yo no tengo ground truth, no puedo saber si la solución que tengo, que es un motor en el fondo, está andando, pero en la dirección correcta. Yo puedo ver que el motor anda, o sea, que hace lo que necesita hacer, pero la Exactamente. dirección, que es tipo, la da la última respuesta objetivo, la respuesta en lo que queremos que termine todo este pipeline para un cierto input, no lo puedo tener si yo no tengo un ground truth. O sea que Ground Truth es indispensable y siempre, siempre, siempre vale la pena invertir en tenerlo, por más que sea un dataset chico. No hace falta que sea muy grande, pero un dataset de 30 ejemplos ya te da un lugar para empezar que te cambia mucho la dirección del desarrollo, porque te podés medir contra eso. Sí, sí, y hoy cuando estábamos preparando esto, vos, Fran, me preguntaste, bueno, y si tuviésemos que recomendar, o sea, por dónde empezar o cuál es lo que no, digamos, la métrica que no puede fallar. A mí, esto del Knowledge Based Quality, en la experiencia o por lo menos en los proyectos que trabajé, me di cuenta que siempre es la sorpresa más grande, ¿no? Como que uno cree, uno dice, bueno, yo internamente tengo toda la documentación que necesito y uno parte como de esa base, ¿no? Y capaz vas a hablar con un experto de dominio y te da una respuesta y vos decís, ¿cómo puede ser que nunca llegó esa respuesta? Claro, no había documentación que respalde esa respuesta. Era algo que estaba o en la cabeza de ese subject matter expert o algo, era una expresión de deseo de cómo nos gustaría contestar, pero no estaba respaldado en ningún lado. Que claro, obviamente, ahí el motor siempre va a fallar. Entonces, si es posible, yo lo que diría es, bueno, mirar esta métrica es re importante porque generalmente da sorpresas y uno después se tiene que poner a hacer un laburo puertas para adentro de pulir la data, mejorar esa knowledge base para que después obviamente las respuestas sean mejores, pero eso suele ser algo bastante sorpresivo o de mi experiencia. Muy Bueno, bueno. entonces, acá digamos, un framework que les traemos se llama RAS, es un poco lo que ya le venimos contando, no, es simplemente también, para mí es otro nombre fancy, no hace falta cesarse tanto con eso, pero sí plantea ciertas métricas, ¿no? Algunas que son, como les explicaba antes, reference free, arman estos evaluadores que son por etapas, son LLM based, pero tiene la parte programática, es literalmente lo que acabamos de ver, pero está bueno que conozcan de dónde sale y cuál es el nombre del framework. Pero para mí lo más importante a destacar es que fíjense cómo se separan, ¿no? Yo tengo como distintos niveles de separación a la hora de pensar en métricas. La primera es si estoy trabajando a nivel unitario o isolation, o si estoy haciendo métricas end-to-end. No es lo mismo, por lo que ya venimos diciendo. Ese es como el primer grado de separación. Y el segundo grado de separación, cuando me meto dentro de isolation, son todas digamos, esta parte del pipeline que agarramos y la cortamos en partes. Bueno, cómo hago doble clic en cada una de esas partes y me encuentro con determinadas métricas. No es lo mismo estar evaluando mi retrieval que estar evaluando mi generation, porque me interesan cosas distintas, ¿sí? Eh, y una evaluation, a mí en lo personal me pasa que a veces el nombre de las métricas pueden confundir o no dan una idea tan clara de lo que realmente está pasando, por eso siempre está bueno tener key y pregunta, ¿no? Que una buena forma de ver esto es, ¿qué me voy a preguntar cuando venga esta triada, ¿sí? Cuando esté acá y esté en un ejemplo de algo que dijo el usuario y también tengo los documentos que me traje cuando el usuario preguntó esto en el trace y tengo esto, ¿qué pregunta me voy a hacer? O sea, toda métrica se debería poder traducir a una pregunta, cuya respuesta es el resultado de la métrica. Entonces, a mí me encanta esta forma de decir, ok, agarremos RAS y hagamos una traducción de nombre de la métrica a pregunta que me hago, y es una forma bastante más clara de entenderlo. Esto ya lo vimos. Si estoy a nivel retrieval, es, bueno, context precision. ¿Qué tan relevante es lo que me traje, ¿no? O sea, yo agarré una pregunta tipo query, fui y con eso usé eso para traerme cosas de mi base de datos. ¿Qué tan bien me fue ahí? Eso por un lado. Después, context recall, que este obviamente requiere una referencia, este si reference no tiene mucho sentido, es
de esta referencia, de esta respuesta ideal, la respuesta puntuada por un 10, con un 10, eh, ¿está contenida en el documento que yo me traje? Porque si no está contenida ahí, por más que yo tenga el mejor pipeline de rack del mundo, nunca voy a generar la respuesta correcta. Entonces, es una métrica que está bastante interesante. Y si después nos vamos a Generation, bueno, Faithfulness, que un poco lo vimos, es para prevenir alucinaciones, es si yo mi respuesta final la puedo transformar en una lista de facts, todos están respaldados por el contexto. Bueno, esto es bastante fácil de comparar programáticamente. Y acá donde sale la fracción que les contaba antes. Y tenemos también relevancy, que es, bueno, puede estar pasando, ¿sí? Que lo que yo estoy generando, porque piensen que el LLM a la hora de generar, yo le estoy diciendo, vos para generar esta respuesta usaste context. Si el context está mal, capaz que yo estoy generando re bien, estoy usando muy bien el contexto, pero mi outcome es una respuesta que no tiene nada que ver con lo que el usuario preguntó. Y eso a mí lo tengo que mirar, ¿sí? Porque no quiero estar contestando cualquier cosa a los usuarios claramente. Entonces, es una métrica bastante interesante. Y por fuera de esto, o sea, si me quiero ir al end-to-end, de question a answer, usando reference, puedo usar answer correctness, que ya lo habíamos visto en un pampardín anterior, de vuelta este warning, ¿no? Ok, sí, como decíamos recién, agarro, parto de mis documentos, me hago un dataset sintético, lo uso para comparar, buenísimo, pero no puedo estar en producción y que nadie haya revisado este dataset sintético si lo voy a usar como answer correctness, ¿no? Si esta métrica la voy a estar mirando, acá tiene que estar la mano sí, humana, ¿no? O el ojo humano, mejor dicho. Y, a ver, y este statement de acá abajo no lo quiero dar como una máxima, esto siempre desde lo personal y la experiencia personal. Van a ver que cuando salgan a querer hacer evaluation de rack, van a haber un montón de soluciones, librerías, estos famosos off-the-shelf evaluators, como, no, acá ya está todo, vos ponés input ragas, ya tenés todos los evaluators, lo pasás como una listita, listo, ya tenés todos los números. Es medio una trampa eso, porque por un lado ganás un montón en flexibilidad, de verdad, perdón, ganás un montón en velocidad, no en flexibilidad, porque ya está, tengo ahí los evaluators, los importo, los corro, y en 5 minutos tengo una eval funcionando, pero hay dos problemas. No, con los de evaluators no suelo entender bien lo que está pasando, ¿sí? Eh, y además, si yo quisiera hacerlo de otra manera, o quisiera llegar, no sé, a esa misma fracción, pero de otra manera, en lugar de preguntarle una vez un LLM, lo quiero separar en partes y con un LLM hacer los statements, con otro LLM hacer el scoring, ¿no? De si el statement está respaldado o no. Y capaz que en uno quiero usar un LLM, en otro quiero usar otro, no sé. Toda esa flexibilidad la pierdo. Entonces, pierdo flexibilidad y corro el riesgo de no entender lo que estoy haciendo y de estar basándome en una métrica que no tengo ni idea qué está pasando under the hood. Entonces, insisto, desde lo personal y en mi opinión, Custom Evaluators es bastante superior porque herramientas como Landsbit me permite hacerlo 100% flexible. Yo elijo el LLM, yo elijo el prompt, yo elijo el criteria, o sea, cuál es esta pregunta, ¿no? O sea, yo puedo literalmente meter la pregunta así como a mí se me ocurra y elegir cuál es ese proceso. En cuándo uso un LLM, en cuándo voy programático, cómo hago esto de lo mejor de los dos mundos. Eso siempre es mejor hacerlo a mano. Acuérdense que en el fondo un evaluator es una función de Python, entonces un evaluator puede hacer lo que ustedes quieran. Mientras devuelva un score o un label y eso esté asociado a un aquí, hay 100% de flexibilidad. Entonces, no, no es tanto que algo que voy, uso y ya está. Hay que meterle un poquito de cabeza. Aunque este framework esté definido, yo puedo entrar, doble clic y trabajar, ¿no? Hay un montón de maneras de llegar a faithfulness, un montón de maneras de llegar a relevancy, y eso lo puedo elegir yo. Está bueno hacerlo. Y, y esto a modo de Yo resumen. voy a, sumo Petra Sí, del no. anterior, dijiste producción, me sale el ingenieril de adentro. Eh, el rack para mí, el end-to-end del rack, se puede volver tan complejo como uno quiera, de BM25, de poner embedding, de poner re-rankers y después el LM que chequea la respuesta del LM y que mejora la query. Bueno, ese end-to-end se puede volver tan complejo como uno quiera. Siempre, y como lo venimos mencionando, acordarse también que hay otras variables, ¿no? Como la latencia o costos que es ese trade-off entre la performance y lo que uno quiere mejorar en esta parte versus el resto que puede llegar
a generar cierta latencia, ¿no? En el end-to-end y cuando uno lo lleva a producción. Solo sumar eso que para mí son variables que están fijas, que hay que mirarlas y que juegan con esta en ese trade-off. Está buenísimo la auto, sí, tal cual. Y es un poco con lo que quiero cerrar, ¿no? Como, buenísimo. Sí, o sea, siempre que hago IVAs, y lo dijimos así el Pampa el año pasado, es, ¿por qué hago IVAs? Porque quiero mejorar y no puedo mejorar lo que no estoy midiendo. Partimos de esa base. Ahora, ya me identificó oportunidad de mejora, listo. Ahora viene la parte de mejorar rank. No lo vamos a cubrir en este Pampa Learning. Podríamos hacer uno de este tema, es súper interesante, pero ahí se abre un mundo entero de posibilidades, ¿no? O sea, todas las palanquitas, perillitas, botones que puedo tocar para mejorar el rack y qué consecuencias trae, ¿no? Capaz que yo tengo un rack buenísimo, pero como dice Lauta, te está afectando la latencia. Ok, tus respuestas son un 10, pero tardaron 7 segundos en llegar. Y bueno, ¿qué es mejor ahí, no? Prefiero correr más riesgo y responder más rápido. Prefiero responder un poquito peor, pero más barato. Bueno, sí, esto es como cuando un componente lo suma al sistema y cómo repercute en el sistema, ya es un mundo aparte. Pero sí, generalmente después de mis IVAs voy y me pongo a mejorar RAG, y forma de mejorar RAG hay un montón. En esta triada me puedo parar donde quieran y en las tres hay algo para hacer, ¿sí? Yo me puedo poner a trabajar en la user query. Esto lo sabemos, los usuarios son malísimos preguntando. Los inputs que, por lo menos que yo he visto en producción, de los proyectos donde trabajé, son, vos decís, ¿quién escribió esto? Pasa mucho. Entonces, claro, si este es el input de mi retrieval, yo puedo trabajar con LLMs para mejorar este input y asegurar un mejor retrieval, con sus costos, con su latencia, pero es una opción. También puedo pararme acá y elegir un mejor modelo de embeddings. Bueno, todo esto que dijo Fran, ¿no? Como ese tuneo que hay que hacer de asegurarme de que estoy usando el mejor embedding posible, que la similarity me esté dando bien, ni hablar si estoy usando rankings, bueno, todo un mundo en sí mismo. Y acá lo mismo. ¿Qué LLM estoy usando? ¿Cómo estoy pasando ese context? ¿Adentro de qué prompt se está metiendo ese context? ¿Tiene claro el LLM que solo puedo usar eso y que no puede decir otra cosa? Ahí viene la parte de prompting. O sea, es todo un mundo en sí mismo cómo mejorar lo que ya vi que está mal o bien. Bueno, ahora estamos en la parte de detección, nada más. Eh, y esta imagen que les ponía acá vamos, lo más parecido a un dashboard convencional que uno podría tener de cualquier métrica y se ve la diferencia, ¿no? O sea, esta es una IVAL, la de abajo es una IVAL que yo corrí considerando el Raga Framework, o sea, componente por componente o métrica por métrica que me interesa, y este, si quieren, sería como un resultado total de cómo me está yendo. Esto es isolation, esto es end-to-end. Y fíjense, ¿no? O sea, esto solo me dice algo, pero no me da tanto detalle. Y es como si yo hiciera doble clic en Answer Correctness y ahora me encuentro con todo lo otro que está pasando dentro de mi RAG. Y, por ejemplo, todo lo que estoy contestando es súper relevante a lo que el usuario está preguntando. Me quedo tranquilo, pero bueno, capaz no estoy trayendo, digamos, la respuesta esperada no está contenida en lo que estoy trayendo. Entonces, bueno, mirá, tengo que mejorar mi knowledge base, etcétera, etcétera, ¿no? Acá es donde empiezo a sacar todas las conclusiones de qué podría hacer para mejorar RAG, y ahí se abre un mundo Ahí nuevo. puedo sumar algo. Sí, Eh, sí, uy. Una cosa importante es todo este tipo de cosas no son solamente nombres que nos sirven para cancherear que ahí tenemos IVAs re complejas, te dan una perspectiva holística de cómo está funcionando la solución. Entonces acá hay distintos factores de la solución que nosotros podemos hacer drill down y entender, ok, esta parte está andando bien, esta parte requiere mejora, esta parte está andando bien, y eso lo que nos permite es muchísima granularidad para saber qué tenemos que hacer al respecto. Cuando uno tiene una sola evaluación end-to-end, es muy difícil saber qué hay que hacer al respecto. Puedo saber que está dando bien o que está dando mal, pero es muy difícil saber dónde tengo que mejorar. Acá, o sea, en este tipo de dashboard, viendo este recall, por ejemplo, evidentemente ahí tenemos un problema, ¿no? Y gran parte del problema end-to-end está viniendo de ahí. Entonces, te da muchísima granularidad para entender qué tenés que hacer al respecto y dónde tenés que trabajar en el track de ciencia. Por eso vale la pena tener métricas de esta granularidad. tal cual. Y de verdad, insisto en que no, digamos, no hay una alta complejidad a nivel código para armar esto. Eh, este código después lo podemos compartir. No quiero entrar mucho en el código, pero van a ver que siguen siendo las mismas etapas del plan para el año anterior. Acá, para los que preguntaban, yo me basé para hacer esta demo,
Eh, nada, estos son ejemplos de cosas que podrían haber preguntado los usuarios acá de vuelta. Si es de producción, son traces reales, mucho mejor. Y esto es lo que un LLM considera que a partir de las políticas que tenemos disponibles de Tecnoverde, deberíamos haber contestado. Pero si esto lo ve un experto en atención al cliente de Tecnoverde, mucho mejor. Entonces, con esas salvedades, podemos decir que tengo un dataset para testear. Y lo que hago ahora es voy input por input y depende la métrica que estoy consultando, qué voy a usar, ¿no? En algunos casos usaré el output directamente, en algunos otros casos usaré nada más lo que contestó el LM y el context que se trajo, etcétera. Me defino mi app a medida, como también lo hemos visto. La particularidad que tiene esto es que yo acá explícitamente estoy pidiendo que en que en la respuesta, o sea, cuando yo llamo a la gente, no solo me vuelva lo que la gente va a contestar, sino también qué uso para contestar en el prompt. Porque yo directamente vengo y lo tomo de acá en todas las métricas que requieren pararme en esa parte de la triada y decir, bueno, voy a usar el retrieve content, ¿sí? Y fíjense que los custom evaluators, de vuelta, no es nada del otro mundo, puedo definir mi propio LLM con extractor output, que me devuelva una key y un score. Esto es súper simple, ¿no? Recontra puede mejorar, pero lo hice a efectos de la demo. Tengo un prompt, elijo el LLM que quiero usar, elijo cuál es la key que quiero eh, escorear. Acá estoy usando lo que le dije que no había que hacer, que es solo el LLM attach, pero adentro de esta función yo podría agregar pasos programáticos y hacer el cálculo de mi fracción, calcular recall precision a la vieja usanza, ¿sí? Fracción, total, pum, sale una métrica. Y me creo mis cantos medio evaluators, y como vimos en el último Pampa Learning, entra todo como evaluators, entra mi dataset, el nombre que le quiero poner al experimento, cuál va a ser mi app, y tengo mi evaluation, ¿sí? Yo este notebook lo puedo dejar preparado, lo puedo dejar listo, lo disponibilizo en algún repo y con cierta frecuencia digo, bueno, a ver, esto puede ser o fix, o sea, no sé, cada 3 semanas lo corro, o lo corro cada vez que hago una mejora. Che, cambié el vector store, corro a ver si me fue bien o no. O, che, estuvimos trabajando en general a nivel prompt, estuvimos tocando el LangGraph, estuvimos tocando la knowledge base, bueno, cierro la etapa, corro un end-to-end y me fijo si mejoré, si no mejoré. Y con tener el notebook acá, ya tengo mi evaluation suite casi armada. Eh, Así que bueno, eso sería un poco lo de hoy. No sé, ahí, Fran, Lauta, algún otro comentario. Yo lo único que agregaría, me parece que estuvo muy completo, lo único que agregaría es que esto es retrieval. La parte de generation es una parte, pero gran parte de esto es traer los chunks correctos. Todo esto tiene un montón de hiperparámetros que uno puede tocar. El tamaño del chunk, el modelo embedding, si uno quiere usar custom embedding, si no, cómo va a separar los documentos, si va a chunkear dentro del documento, cada documento va a ser su propio chunk. Si va a hacer alguna transformación de la query. Hay gente que lo que hace es agarra la query y genera varias queries parecidas para tener más chance de encontrar el chunk correcto o para cada query genera una respuesta potencial, dado que lo que uno va a ir a buscar son párrafos, entonces para que lo que uno está buscando tenga más parecido con los elementos que hay en el vector database. Entonces puedo generar de una query párrafos potenciales y hacer similaridad con eso. También puedo embediar, en el momento que embedeo toda mi base de datos, en lugar de embediar los párrafos, embediar las preguntas que se responden en ese párrafo para hacer pregunta contra pregunta. O sea, hay un montón de cosas que se pueden hacer para RAG. Lo que estamos acá es no haciendo doble clic en cómo mejorar, sino en cómo ver dónde hay que mejorar y entender qué problemas tiene el pipeline. Eso es algo que tiene mucho valor en sí mismo, porque a partir de eso se puede construir. Si yo no entiendo qué está pasando en el pipeline, no tengo ninguna, todas estas cosas se vuelven simplemente nombres fancy que uno vio en Twitter que no tiene ninguna usabilidad. La usabilidad viene cuando yo entiendo cuál es el problema y cuando entiendo cuál es el problema puedo plantear alternativas de solución que se transforman en experimentos que corren contra el dataset y que puedo evaluar. Tal cual, y me hiciste acordar, Frana, como, ¿no? Creo que esto alguna vez lo mencionamos, pero el típico esquema del data scientist que tiene la parte programática, la parte estadística, y no le puede faltar la pata de domain expertise. No lo paramos de decir, no, esto es re difícil de conseguir. Pero no significa que, digamos, lo tengo que dar de baja, tengo que intentar tenerlo, porque esta partecita de acá, esta referencia, me orienta un montón y hasta me hace, digamos, si yo tengo algo muy, muy bueno como referencia, puedo, por ejemplo, no depender de un LLM. Ejemplo, yo tengo una lista para una pregunta particular,
todos los documentos que se deberían haber traído de la base de datos. Si yo tengo eso y lo tengo en una lista y es simplemente una lista de IDs, por ejemplo, no es un LLM, es qué IDs me traje versus los que me debería haber traído. Tengo una gran evaluación, pero claro, imagínense el tiempo y el costo de alguien que me labelé y me diga, no, mira, para esta pregunta deberías traer todos estos documentos, ir, buscarlo, cargarlo manual. Bueno, nada, expensive, time consuming, pero súper valioso. Entonces, ese es el trade-off y hay que tenerlo en cuenta. Si no hay más comentarios, dejo de grabar y pasamos a preguntas.